Gracias por venir. Voy a presentar brevemente al invitado. Su nombre es Vasudev Swami, también lo podemos llamar Vasudev Das. Su santidad se egresó de filosofía, hizo una carrera, la primera carrera es en filosofía y en pensamiento creativo. Luego él hizo distintos estudios y tiene un PhD en liderazgo y en cambio organizacional. Esas son básicamente sus estudios, su área. Él es nigeriano, nació en Nigeria, pero está residiendo en Estados Unidos en este momento y su actividad se centra básicamente en esa zona. Al mismo tiempo él viaja por distintos lugares del mundo realizando distintas actividades como la que estamos haciendo hoy y tiene distintas responsabilidades en ISKCON, que es una organización internacional que predica o difunde el Vaishnavismo, que es una cultura de la India muy antigua. ¿Algo más? Bueno, si tienen alguna pregunta, al final de la charla él va a dar un espacio para preguntas, lo vamos a hacer organizado. Él va a estar hablando en inglés y yo voy a intentar traducir. Si me pierdo, pido disculpas, pero a veces con su inglés me cuesta algunas palabras o algunos términos técnicos. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Un aplauso, por favor. So, we'd like to welcome all of you to this gathering. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este encuentro. The topic of our discussion this evening is on women empowerment for a sustainable future. Entonces, el tópico de la conferencia de hoy es cómo empoderar a la mujer para un futuro sustentable. Majority of the people living on this planet, about half of them are women. La mayoría de la gente que vive en este planeta, la mitad más precisamente, es mujer. And majority of us, if not all of us, are born by women. Y la mayoría no, todos nosotros nacimos de una mujer. So if we have to address the issues affecting our mothers, I think that is a genuine cause. Entonces, si tenemos que tomar nota de todas las cosas que afectan a nuestras madres, es un tema general, de interés general. The issue is, do women really need to be empowered? Entonces, el tema o la pregunta es, ¿la mujer realmente necesita ser empoderada o no? Or should they be disempowered? O si la mujer se le tiene que sacar el poder. We disempower someone when the person is harmful. Cuando le sacamos poder a la persona, de alguna manera la estamos dañando, o la volvemos más vulnerable. Are women harmful on this planet? ¿Las mujeres son vulnerables en este planeta? I don't think so. Yo no lo creo. Rather, they constitute a powerful contribution to the welfare of our families and our communities. Entonces, su contribución es muy importante para el bienestar de nuestras familias y de nuestra sociedad. So because the women are very important to us, we need to look at how to be able to give them emotional, financial, and
social support. Entonces, como la mujer es tan importante para nosotros, tenemos que ver la forma de darle soporte financiero, económico y emocional. And of course, we also need to give our mothers or our future mothers, because every woman is like a future mother, if even they're not mothers now. We need to give them support. Entonces debemos darle soporte a todas las mujeres, a las madres y en realidad a todas las mujeres, pues prácticamente todas las mujeres van a ser futuras madres. Just like every child likes to support the mother. Así como cada chico necesita el apoyo de sus padres o de su madre. And so in a similar way, we should team up, make some collective effort to see how we are promoting the mental, physical, and social health of the women on this planet. Entonces debemos tomar conciencia de esto y ver cómo cuidar la salud mental, física y emocional de las mujeres. And of course, it's because the women are the bedrock or they are the foundation stones of our society, we need to also give them spiritual support. Y como las mujeres son como la piedra fundamental de la sociedad, debemos darle también un soporte espiritual. Because spiritual values are the sustaining factor of every human being. Porque los valores espirituales son lo que le dan sostén o le dan estructura a la sociedad humana. And therefore there is a need to understand the needs of women. Y por eso hay una necesidad de entender las necesidades de la mujer. So I'll go into my talk. The United Nations Security Council Resolution 1325. Entonces, la resolución de las Naciones Unidas 1325 dice así: stresses the need for women to be empowered. Entonces, demanda que las mujeres sean empoderadas o que se le dé más apoyo y poder a las mujeres. So, if you're a woman, if you have not heard of this, you better hear now. Entonces, si las mujeres nunca habían escuchado de esto, es bueno que lo escuchen ahora. Even the United Nations is very much concerned about all of you women. Incluso las Naciones Unidas están preocupadas por el bienestar de ustedes. That they made a resolution making sure that you are being empowered. Que haya una resolución específica donde se determina que la mujer debe ser empoderada. So anyone who is not working towards women empowerment is simply violating the United Nations Security Council Resolution 1325. Entonces, en cualquier lugar del planeta donde no se esté empoderando a la mujer, están violando esta normativa de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, perdón, de las Naciones Unidas. So, there are 4 key words in this presentation. Entonces, hay 4 palabras claves o conceptos claves en esta presentación. Women, La mujer, las mujeres, perdón. empowerment, Empoderamiento, sustainable, sustentable and future. y futuro. So these are the 4 key words in this presentation. Entonces, esas son las 4 palabras centrales de esta conferencia. Therefore, we have to see how we are taking all of you along based on these 4 key words. Entonces, tenemos que ver cómo nos desarrollamos o cómo nos acomodamos a estas 4 palabras. Now, as far as sustainable future is concerned, Entonces, como el tema de la sustentabilidad en el futuro es un tema de interés general, we need to understand what constitutes sustainability. entonces debemos entender qué significa la sustentabilidad. We've been hearing of this word
sustainable future, sustainability. What does it mean? Entonces escuchamos esta palabra, ¿no? Sustentabilidad, futuro sustentable, pero realmente ¿qué significa eso? Now, according to the World Commission on Environment and Development, Entonces, de acuerdo a la Comisión de Desarrollo y de Medio Ambiente, which is an aspect of the United Nations, que es una de las áreas o the definition of sustainable or sustainability is given to us. entonces, según esta área específica de las Naciones Unidas, nos dan una definición al respecto. Sustainability means any effort we put in place to create our own welfare which does not interfere with the well-being and happiness of future generations. Entonces, se menciona que es sustentable cualquier tipo de acción que hagamos en este momento que contribuya al bienestar general de la sociedad, pero que no interfiera con el bienestar de las futuras generaciones. So whatever we are doing, we have to ask ourselves, is this sustainable? Entonces, cualquier cosa que hagamos, nos deberíamos preguntar, ¿es esto sustentable? Sometimes people tend to think that sustainability or sustainable means something that is lasting. Entonces, la gente piensa a veces que sustentable o sostenible es algo que dura en el tiempo. That might be the denotative meaning or the literal meaning, but in this context, it means something we do for our well-being, which does not interfere with the well-being and happiness of people yet to be born. Entonces, este significado de que sea sostenible, sea duradero, puede ser entendido desde el punto de vista literal o de diccionario, pero en este contexto, sustentable significa que todo lo que hagamos hoy para el bienestar de la sociedad no interfiera con el bienestar o la felicidad de las futuras generaciones. And most of the actions of the human beings on the planet are completely the opposite of sustainability. Y la mayoría de las acciones que se producen en la sociedad, o la mayoría de las cosas que se hacen, están justamente en el sentido opuesto a este concepto de sustentabilidad. We, in most cases, do things that will give us temporary happiness and to hurt everyone around us. Se centra básicamente en esta idea de buscar todo lo que necesitemos para lograr una satisfacción momentánea, instantánea en el momento, sin importar que generemos daño en los demás. So if those who are even around us, living with us, they feel hurt by our action, what about people yet to be born? Entonces, si las personas que están a nuestro alrededor ya están sintiendo o ven algún tipo de consecuencia negativa de nuestro comportamiento, ¿qué hablar del daño que se genera a las futuras generaciones que aún no han nacido? Therefore, we have to begin to think before we invest our energies in doing things that we think is good for us. Entonces debemos prestar atención a las acciones que hacemos y si realmente son buenas o no. Therefore, anything we want to do, we have to ask ourselves, is it going to be pleasing to others? Entonces, cualquier cosa que hagamos deberíamos preguntarnos, ¿esto va a generar algún tipo de beneficio para los demás? Is it going to be hurtful to others? O si va a ser algo que genera algún tipo de daño a los demás o inconveniente. We also have to ask ourselves, whatever we want to do, is it going to be something that the people yet to be born are going to benefit from positively? Y también nos deberíamos preguntar si lo que hacemos de alguna manera va a beneficiar a aquellos que aún todavía no han nacido. In other words, we have to live our lives in such a way as to leave a legacy behind that people will come to enjoy. We have to live our lives in such a way that the things we have left behind, other people will come and enjoy it. Ok, entonces debemos actuar de una forma o educar a nuestros hijos de una manera que las generaciones que nazcan futuramente se sientan contentos con ellos o amigables. So,
In most cases, when we review or when we have a critical view of what is happening on the planet, most of the things we do are contrary to the principle of sustainable development or a sustainable future. Entonces la mayoría de las acciones que se hacen van en contra de esta idea de futuro sustentable. And the way we treat women in most cases is very, very counterproductive Y la manera en que a veces tratamos a las mujeres es muy contraproducente to a sustainable future. para nuestro futuro sustentable. I'll give you an example. Voy a dar un ejemplo. On this planet, in the whole world, women only have 21.4% seats in parliament, in government offices. Entonces, las mujeres solo tienen 21,4% de participación en los asientos de los del gobierno. En el Parlamento, perdón. En el Parlamento. So we find that majority of the people who are ruling the world are men. Entonces, la mayoría de la gente que gobierna en el mundo son hombres. Of course, in Latin America, for instance, the situation is, it has improved a lot in terms of women empowerment. Y en Latinoamérica ha habido un cambio muy positivo en este sentido en términos del empoderamiento de la mujer. A number of countries, when you talk of political empowerment, a number of countries in Latin America are presided over by women or were presided over by women at some point in time. Entonces muchos de los países de Latinoamérica están siendo gobernados por mujeres presidentes o han sido gobernados por alguna mujer presidente en el pasado. But it's not enough. Pero no es suficiente. There is always a room for us to improve. Siempre hay